Daniel Ferrer, el heredero de un vasto imperio inmobiliario, era, a sus 20 años, la quinta esencia de la juventud dorada. Apuesto, despreocupado y con la carga del apellido sobre sus hombros como un yugo de diamante. Estudiaba lo suficiente, socializaba demasiado y vivía en una burbuja de riqueza y privilegio. La opulencia de la mansión Ferrer, con sus jardines meticulosamente cuidados y sus salones de arte contemporáneo, era su prisión dorada. Lo único que lo conectaba a tierra era su hermana pequeña de 8 años, Sofía, una niña vivaz y curiosa que requería una atención que su padre, el implacable señor Marcelo Ferrer, nunca le daba. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Por eso, cuando Laura Beltrán, la nueva niñera, apareció en sus vidas, Daniel sintió un terremoto. Laura era la antítesis de la frivolidad que lo rodeaba. Vestía con sencillez, en tonos neutros, pero con una gracia innata. Hablaba con una voz suave, pero con una autoridad tranquila que fascinaba a Sofía y desarmaba a Daniel. Lo más cautivador eran sus ojos, de un gris tormentoso, que parecían contener secretos que la hacían parecer mayor de lo que sus 25 años sugerían. Para Daniel fue amor a primera vista, una obsesión silenciosa que lo llevó a abandonar sus juegos de fraternidad universitaria y sus coches deportivos para pasar tiempo en el ala de servicio, bajo el pretexto de ayudar a Sofía con la tarea. Su padre, el señor Ferrer, notó el cambio en su hijo y sonrió con aprobación. «Buena influencia, Daniel. Sabe de responsabilidad», comentó a su socio, sin saber que la responsabilidad de Laura era tan pesada y oscura que podía hundir a la familia Ferrer entera en un abismo legal y moral. Laura mantenía una distancia profesional que solo servía para avivar el fuego en Daniel. Ella era un muro elegante e impenetrable. Hasta que una noche, la tensión se rompió. Daniel la encontró en la biblioteca, leyendo a altas horas. Ella accedió a compartir una copa de vino. En la tenue luz, ella permitió un momento de vulnerabilidad. Compartieron un beso que supo a desesperación y a prohibición. A partir de entonces, su romance floreció en secreto. Encuentros furtivos en la casita de invitados, notas cifradas dejadas en los libros de Sofía y la creciente sensación de que estaban jugando con dinamita. La aguja en el pajar. Una tarde de otoño, mientras Daniel esperaba a Laura para una de sus secretas sesiones de estudio en la biblioteca, vio a Sofía entrar en la habitación de la niñera buscando a su oso de peluche perdido. «Capitán». Daniel se acercó para ayudar. Mientras Sofía rebuscaba bajo la cama, Daniel, por casualidad, notó algo en la papelera de reciclaje de Laura que la limpiadora no había vaciado completamente. Una colilla de cigarrillo con un labial de un color intenso que Laura nunca usaba y un recorte de periódico arrugado en la parte inferior. La curiosidad venció a la discreción. Sacó el recorte. El titular, en tipografía antigua y amarillenta, era inquietante. Testigo clave en el caso Montoya. Desaparece tras incendio sospechoso. Se presume víctima. Las fotos eran pequeñas, borrosas y granuladas, pero el rostro en la foto de la desaparecida era inconfundiblemente el de Laura, aunque con un pelo más oscuro, una cicatriz más visible en la ceja y una mirada más salvaje, más cruda. El nombre bajo la foto, sin embargo, era Adriana Soto. Daniel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Laura no era solo una niñera, era una fugitiva. Una persona que había borrado su identidad por una razón que involucraba un incendio, una muerte y un caso criminal de alto perfil que había dominado los noticieros 10 años atrás. El caso Montoya, el gran escándalo de corrupción que había catapultado a la cima a su propio padre. Esa noche, cuando Laura regresó de llevar a Sofía a un ensayo de ballet, Daniel la confrontó en la tranquilidad de la cocina. Sostuvo el recorte de periódico entre 2 dedos, como si fuera una serpiente muerta. «Adriana Soto». «¿Qué significa esto, Laura?» Laura Beltrán, la dulce niñera, no se inmutó. La serenidad con la que se enfrentó a él era más aterradora que el pánico. Cerró la puerta de la cocina, le invitó a sentarse y encendió una luz tenue, revelando la dureza que había bajo su fachada de calma. «Soy Adriana Soto», admitió, su voz ahora desprovista de la dulzura que usaba con Sofía. «Y no me importa si le dices a tu padre, Daniel. De hecho, eso aceleraría las cosas.
Si lo haces, asegúrate de tener una coartada sólida. Daniel, aturdido, le preguntó sobre el caso Montoya. La historia que ella reveló fue un torrente de dolor y traición que se remontaba a la fundación del Imperio Ferrer. Adriana, Laura, era la hija de Marcos Soto, el contador principal de la familia Montoya, la competencia de los Ferrer. Su padre había guardado meticulosamente pruebas de los métodos ilegales y la corrupción utilizada por el señor Marcelo Ferrer para arruinar a los Montoya y comprar sus activos por una fracción de su valor. Tras el juicio y la condena de Montoya, en el que el señor Ferrer había salido limpio, el contador Soto se había negado a vender las pruebas a Ferrer. Poco después, la casa de los Soto había ardido en llamas. La policía, manipulada por las influencias de Ferrer, asumió que Adriana había muerto en el fuego, junto con las pruebas irrefutables de la traición. Pero no fue un accidente, Daniel, susurró, y en sus ojos grises había un dolor profundo y antiguo. Tu padre, el hombre que usted idolatra y que te enseña ética empresarial, lo orquestó. Mi padre murió en ese incendio. Yo sobreviví porque estaba en el cobertizo, pero perdí todo, y tuve que crear una nueva identidad. Laura Beltrán, la niñera perfecta. Adriana se acercó, la distancia entre ellos un campo de minas. Yo soy la única pieza de evidencia que queda viva. Y volví a esta casa, no por ti, aunque te amo. Volví para encontrar el duplicado. Mi padre era un hombre precavido. Antes de morir, me dijo que había escondido una copia digital completa de los archivos incriminatorios en un lugar de esta mansión que solo tú o Sofía sabrían reconocer. Dale like, suscríbete y comparte. La verdad golpeó a Daniel con la fuerza de un puñetazo. Su padre, el empresario intachable, era un criminal, un asesino indirecto, y la mujer de la que se había enamorado era su némesis, la venganza personificada. ¿Y tu amor por Sofía? ¿Por mí?, preguntó Daniel, su voz ronca por la traición. Adriana le tomó la cara con ambas manos. Sofía es inocente, y la adoro. Y tú eres el único daño colateral que no planeé. Te amo, Daniel, lo suficiente como para no arrastrarte a este pozo. Pero el objetivo está claro, mi padre. Si te interpones, si intentas protegerlo, no dudaré. Mi vida ha sido una mentira por la justicia, y no pararé. Daniel se quedó en silencio, mirando el recorte de periódico. El amor era una fuerza poderosa, pero la justicia era una llama que ardía más fuerte en los ojos de Adriana. Ahora, Daniel no solo tenía que elegir entre su familia y la mujer que amaba, sino entre la mentira de una vida dorada y una verdad que prometía reducir a cenizas el imperio que un día sería suyo. En lugar de delatarla, Daniel hizo lo impensable. Besó a Adriana. Un beso de complicidad y condena. «Te ayudaré a encontrarlo», murmuró. «Si mi padre es responsable de la muerte del tuyo, esta casa no merece seguir en pie. ¿Qué es lo que buscamos exactamente? ¿Qué tipo de escondite usaría un contador paranoico?» Adriana explicó que su padre utilizaba acertijos basados en fechas y conceptos de su infancia. El archivo se llamaba 00, 1995. 00, el año en que Adriana nació. Tenía que estar en un soporte digital, un viejo disquete o, más probablemente, un microchip escondido en algún objeto que el señor Ferrer nunca tiraría. Daniel, usando su conocimiento íntimo de la casa, comenzó a trabajar con Adriana bajo el manto de la noche. Revisaron el sótano, donde su padre guardaba archivos antiguos, y el ático, lleno de objetos sentimentales de su difunta madre. Fue en el ático donde encontraron una caja de juguetes olvidados de Sofía. Dentro, un viejo osito de peluche, el primer capitán de Sofía. Adriana se acercó al oso con una premonición. Su padre solía decirle a ella de pequeña: «Si necesitas esconder algo de los malos, guárdalo con el guardián de la inocencia». Con unas tijeras de bordar, cortaron una costura en la espalda del oso. Dentro, envuelto en una bolsa de plástico sellada al vacío, había un pequeño dispositivo del tamaño de un pulgar, un microchip de memoria. Daniel insertó el chip en su laptop y encontró la carpeta C 1995. Contenía documentos financieros detallados, grabaciones de voz y correos electrónicos cifrados que probaban, sin lugar a dudas, que Marcelo Ferrer había sobornado a jueces y a peritos forenses
para desmantelar a los Montoya y ocultar el origen del incendio. Al amanecer, Daniel y Adriana estaban en el estudio de su padre, esperando. Daniel tenía el chip en la mano. Marcelo Ferrer entró, radiante, y se detuvo en seco al ver a su hijo y a la niñera en su santuario privado. «Laura, Daniel, ¿qué es esto?», preguntó, su voz cortante. «Soy Adriana Soto, Marcelo», dijo Laura, usando su verdadero nombre y el tono que usaba para dirigirse a un criminal. «Y hemos encontrado el duplicado». El rostro de Marcelo Ferrer se descompuso en una máscara de rabia y miedo. Vio el microchip. Vio a su hijo. «¿Tú? ¿Me has traicionado, Daniel? Todo esto es tuyo». «Es sucio, padre. Es la muerte de un hombre», respondió Daniel, la voz firme por primera vez en su vida. «Lo sabías. Lo causaste. Y usaste mi herencia para ocultarlo». Marcelo intentó negociar, luego amenazó. Pero Adriana ya había activado la última fase de su plan. Había enviado una copia cifrada de los archivos a un contacto de Montoya que trabajaba en el Departamento de Justicia. «No hay vuelta atrás, Marcelo», dijo Daniel. «Tienes 10 minutos para irte del país. Después de eso, tu imperio caerá y mi vida comenzará sin la mentira de tu dinero». Marcelo Ferrer se dio cuenta de que su propio hijo, impulsado por el amor a la mujer que había venido a destruirlo, había elegido la verdad. Vio su imperio desmoronarse en los ojos de Daniel. El pasado prohibido de Laura no solo había arruinado un romance, había provocado la caída de un titán. Daniel perdió su fortuna, pero ganó a la mujer que amaba y la libertad de una conciencia limpia. La ceniza del pasado de Adriana se convirtió en la semilla de un futuro honesto para ambos, aunque incierto. La mansión quedó en silencio, vacía. El eco del Imperio Ferrer se había roto. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.